Bueno, continuamos ahora con el doctor profesor Carlos Mendoza Lima, que nos va a hablar de pandemia y salud mental de los adultos mayores. Is it working now? Yes. Yes? Okay. Yes. So, my communication is here. And, okay. Bueno. First, I would like to thank you all from Argentina for this invitation. I have to make my communication in English, besides I'm Brazilian. I think that we have a translator, isn't it true? Yes. Hello, Professor Lima. How are you? I'm Catalina, Hi. and I will be your interpreter. Nice to meet you virtually. Okay. Muchas gracias. Quisiera agradecer a toda la gente de Argentina por esta invitación. Voy a dar mi presentación en inglés, a pesar de que soy brasilero, va a ser en inglés mi presentación. Pronto. WHO has recently published the first epidemiological data, global epidemiological data of COVID-19. And as you can see, the number of COVID case, confirmed case in the group more than 65 years represents about 23%. Bien, recientemente se publicó el primer set de datos epidemiológicos y como pueden ver en la pantalla, el número de casos confirmados de pacientes con COVID-19 de más de 65 años representa el 23%. WHO has also at the same occasion published this graphic which represents the evolution of the number of cases in all these groups from the 9th week until the 30th week. Bien, la OMS, además de estos datos epidemiológicos que mostré anteriormente, publicó también la evolución del número de casos a lo largo de las semanas, es decir, que pueden ver cómo se ve desde la semana 9 hasta la semana 13. La semana 30. Perdón, 30. In the beginning, we have more than 40% of the confirmed case in the old age population, but now the number of cases in this population has dropped to only 12%. Al principio teníamos más de un 40% de los casos confirmados de personas de la tercera edad. En este momento, en cambio, eso ha disminuido y se ha reducido a un 12%. This may explain about the behavior, I think, of the younger population, but also the fact that we are ready to make much more tests for COVID in this younger population than before. Esto se explica en realidad por varios motivos que incluyen la conducta de la población más joven, lo que está ocurriendo con ellos, además de que estamos más predispuestos a hacer más tareas con la gente joven que lo que se realizaba anteriormente. What WHO haven't published until now, is the number of the death by the COVID in global level. Here in Switzerland, I'm talking to you from Switzerland, we have the 30% of the confirmed case occurring with people more than 6 years, but the number of the death is more than 97%. Aquí en este gráfico podemos ver lo que está sucediendo en Suiza, que esto es algo que la OMS no había publicado hasta ahora, que era el número de muertes por COVID a nivel global. Fíjense, en el gráfico anterior se mostraba que había un 30% de casos confirmados de más de 60 antes y que ahora este número se ha elevado a un 97%. This graphic represents the same, the distribution to compare the confirmed case and the death. Este gráfico hace lo mismo, compara los casos confirmados con las muertes. Of course, what is happening in Switzerland cannot be, is not the same than the global situation. But anyway, it's in all countries in the world, old people is paying
a huge tribute to this infection. Obviamente el caso de Suiza no se puede comparar con el resto del mundo. Sin embargo, en todos los países la tercera edad está sufriendo los efectos de esta pandemia en la mayor medida. Why is this happening? Well, we have listened to Professor José Harugueri before, and there are various factors influencing that. First of all, there are individual factors. We have seen the influence of the frailty of old persons, the presence of comorbidities, and also the use of multiple drugs to combat all the disease the person has. But also the behaviors of the old people that allow them to expose them to more risk to be infected. I will come back to this later. But there are also social factors. Well, the virus kills not only directly by the biological reaction, but also because old people become more lonely, they are social distance causing a huge prejudice for these people. We know that the housing conditions also can influence, that the people is living in nursing homes or alone in the house are more exposed to become infected. And when you are living at home, if you don't have a good domiciliary support from health professionals or even family, of course, the poverty. You know, I was reading now that only 20% of old people in the world has a pension to live when they are retired. Bien, como comentaba recién el doctor Jáuregui, también que lo mencionó, existen diferentes factores. Tenemos los factores individuales y los factores sociales. Los factores individuales incluyen la fragilidad, las comorbilidades, la polifarmacia y además incluyen las conductas y los comportamientos de las personas de la tercera edad que se ven más expuestos a los riesgos debido a esta conducta. Por su parte, la parte social, tenemos que tener en cuenta que el virus mata no solamente de forma biológica, sino que también afecta a las personas ancianas justamente porque los afecta desde el lado de la soledad, el distanciamiento los afecta, la situación de su vivienda, ya que o viven en un geriátrico o viven solos en muchos de los casos, y eso los hace más propensos a infectarse por todo eso. Y una vez que están en su casa, les resulta muy difícil recibir apoyo domiciliario, y por eso es que se producen estas cosas. También tenemos situaciones de pobreza y otros factores también. Old people usually are more exposed to frequent places at high risk, like hospitals, nursing homes, and even daycare. They are contact of people with the disease, and the risk to be infected is higher. There are some occasional contacts. Well, old people very frequent can participate to parties in family, and we know that old people, the majority of people is infected in contact with family members. But also meetings, for example, church and spiritual service, they used to frequent a lot. These places are not a proper place to avoid the infection. We have also the fact that during this infection, the medical care system had to make choices, priorities, define priorities. And these priorities, you can see that the old people can stop, for example, chemo and radiotherapy for cancer. They can be stop dialysis when you have renal insufficiency, and even stopping prevention intervention that can detect early detection of the disorders, and they will be more present later in life. Otros factores que afectan
posibles a las personas de la tercera edad son que frecuentan mayores lugares de riesgo y tienen más contacto con personas que pueden estar enfermas, con la consecuente posibilidad de contagiarse ellos. También hay ciertos contextos ocasionales como fiestas, como reuniones familiares. Sabemos muy bien que en esas reuniones familiares es donde hay un gran riesgo de contagio. Además también asisten quizás a servicios espirituales, donde también se reúnen con otras personas. Sabemos que esos lugares no son indicados para evitar la infección. Además, si se infectan, el sistema médico muchas veces debe elegir y debe establecer prioridades en cuanto a quién atender. A todo esto se suma que no asisten a ciertos tratamientos de rutina, como pueden ser una quimioterapia en caso de un cáncer, diálisis en caso de insuficiencia renal, o no hacen los tratamientos de prevención adecuados que están destinados a detectar justamente estos trastornos de forma temprana y evitar que aparezcan en un futuro. The United Nations has published this graphic summarizing the impact of COVID on older persons. First, we can see that there is the impact on the economic well-being. The pandemic may significantly lower older persons' incomes and living standards. Life and death is affected by the COVID. Fatality rates are 5 times higher than global average. An estimated 6% of global people aged 70 more have at least one underlying health conditions. The vulnerability of people, we have already talked about that, but also I would like to pay more attention on mental health. Physical distancing can take a heavy toll on our mental health. Living alone and being more digitally included than others, the risks are higher for the people. The fact also that old people are more victims of abuse and neglect, and abuse also. In 2070, 1 to 6 older people were subjected to abuse. With the lockdowns and reduced care, violence against old people is on the rise. But old people is also responders. They also act. They are not just victims. They are health workers, caregivers, and among many essential service providers. And the COVID reduce the impact of their actions and exclude them of this participation. Bien. Tenemos este gráfico que ilustra ciertas consecuencias que padecen las personas de la tercera edad. Tenemos los efectos económicos, obviamente los ingresos disminuyen y consecuentemente disminuyen los estándares de vida, la calidad de vida. En segundo lugar, tenemos temas de vida y muerte. En el 66% de las personas de más de 70 años tienen alguna condición subyacente. En tercer lugar, tenemos la vulnerabilidad, pero ya lo describimos en las diapositivas anteriores. En cuarto lugar, tenemos el tema de la salud mental. Todo lo que es el distanciamiento físico y el vivir solo crea una carga adicional para estas personas de la tercera edad. En quinto lugar, tenemos también más abuso y más negligencia. Antes de la pandemia, 1 de cada 6 personas padecían abuso, personas de la tercera edad. Y ese número se ha detectado que actualmente está en aumento. Y en sexto lugar, tenemos el tema de los respondedores. Los respondedores son personas que atienden, que deben atender la salud, pero también son trabajadores esenciales y muchas veces también se ven afectados por la pandemia de COVID-19. Considering the effect of mental health and mental health disorders, the first important disorder is the anxiety disorders. Older people exposed to the pandemic has expressed more fear of not receiving the same attention than younger people. For example, in triage criteria, they have less access to intensive care. They are also facing to a reduction of the domiciliary care, the increase of their loneliness, and the fear to go to hospitals and die alone, far from the members of their families. En cuanto a la salud mental, concretamente, lo que más estamos viendo son trastornos de ansiedad. Vemos un aumento en el miedo particularmente en este caso es el miedo a que no reciban la misma atención que los pacientes jóvenes. En un triage, en una selección de pacientes, ellos sienten que van a tener un menor acceso a, por ejemplo, cuidados intensivos. También sufren
una menor cantidad de cuidados domiciliarios, y el aumento de la soledad también hace que ellos piensen que van a morir o teman morir solos en un hospital lejos de sus seres queridos. But we can also see older adults with mental disorders, they are more frail and vulnerable to the infection. This is best because they have less mental health care and support. The basic needs are not satisfied, like nutrition and personal hygiene. They tend to use more prescribed drugs, tobacco or alcohol, or even caffeine, increased risk of violence, already said that, and the threats to their own dignity. Otros problemas a los que se enfrentan los adultos mayores con trastornos mentales es que se tornan más frágiles, más vulnerables, tienen menor apoyo para sus problemas de salud mental, menores cuidados, acceden a menos cuidados y ciertas necesidades no se ven cubiertas como necesidades de nutrición o de higiene personal. Hay un aumento en el uso de fármacos o de drogas, tabaco y un uso inadecuado del alcohol. Hay un aumento del riesgo de violencia, de negligencia y también de abuso y posibles situaciones de suicidio. También se ve amenazada su propia dignidad. Why dignity is important? Dignity is being of value, of having worth. In our modern societies, old persons are losing this value. For example, towards of the young people, the youth is more attractive than being old. Dignity mental health care sustain the ethical and the legal framework to support someone losing his autonomy and independence, a result of mental health problems and other comorbidities. Entonces, ¿por qué la dignidad y por qué es importante la dignidad? La dignidad tiene que ver con, por supuesto, el valor que se le da a esa persona, ¿sí? Su valor dentro de un determinado contexto. Y eso es algo que se nota que hay una pérdida de ese valor dentro de lo que es la sociedad. Los jóvenes se han tornado algo más atractivo o son más atractivos que los viejos en este sentido. Y la dignidad dentro del contexto del cuidado de la salud mental está respaldado por un marco legal y ético para brindar apoyo a esas personas que han perdido su autonomía o su independencia como consecuencia de problemas de salud mental y otras comorbilidades. So, the no inclusion of the principle of dignity in mental health care expose older adults to ageist attitudes, stigma, discrimination, the development of bad mental health policies, programs, and service, and also poor access to health, global health, and social care. El hecho de no incluir el principio de dignidad dentro de lo que es la atención de la salud mental para adultos mayores lleva a actitudes de discriminación contra la tercera edad y conductas discriminatorias, un desarrollo de políticas inadecuadas de salud mental, así como también programas y servicios inadecuados, y un acceso deficiente a los cuidados de la salud y a los cuidados sociales. Here in Switzerland, we have observed during the pandemic this confrontation between young people and old people. Young people try to accuse the number of cases in Switzerland because older people is not respecting all the measures to control the pandemic transmission, while old people are accusing the group of young people that by parties, meetings, discotheques, and dancings and so forth, they are not respecting that. But there is a climate here in Switzerland, intergenerational confrontation that was increased by the pandemic now. And this is damaging for all the society. Hay un problema actualmente en Suiza, donde yo me encuentro en este momento, de una confrontación intergeneracional que está teniendo muchos efectos. Esta confrontación se da de la siguiente manera. Los jóvenes acusan como el motivo del número de casos que va en aumento al hecho de que otros no respetan las medidas de distanciamiento social, etcétera, para frenar la pandemia. En cambio, las personas mayores acusan a los jóvenes de hacer fiestas, de reunirse en discotecas o en clubes y de así fomentar la
propagación, perdón. Entonces, esto es lo que lleva a esta confrontación intergeneracional. So the specific problem in dementia, the people with dementia, with their cognitive impairment, they have an increased risk to expose to the covirus. Why? Well, they have memory problems, and they have more difficulties to follow and to remember the instructions about social distancing, hand hygiene, restrictions on walkings outside, and wearing a mask. You can imagine how difficult for them is to cope with that. After we have the lack of insight, there's increased risk of exposure for themselves and for the families and carers. They are also an increased risk of delirium because the misuse of all substances they take, and also by anxiety, and the risk of blame, stigma, and guilt that we have already mentioned it. Awareness of these risks is important for the protection of people with dementia and those around them. En casos de personas con demencia senil y con deterioro cognitivo, se observa un mayor riesgo de exposición a la COVID-19, y esto se debe a que muchas veces tienen problemas para recordar todas estas restricciones que deben implementar. Es muy difícil, imagínense lo difícil que es para ellos recordar todas las instrucciones sobre distanciamiento social, higiene de manos, utilizar un barbijo o una mascarilla. Es muy difícil para ellos adaptarse a todo esto. Luego, un aumento del riesgo de exponerse a sí mismos y a sus familias y a sus cuidadores también. Eso también es uno de los factores. Un aumento en el riesgo de padecer delirios, muchas veces por las sustancias que tomen y muchas veces por otros motivos, y el riesgo también, perdón, de sentir culpa, estigmatización de las personas con demencia senil. The lockdown has also protective effects, but also undesirable effects. The social distancing loneliness is increasing with the lockdown, and expose old people to very bad consequences for that. Physical disconditioning also, the lack of good and proper physical exercise is reducing because of the lockdown, with consequences on health. So pain can increase in this circumstance. The feeling of pain, you occupy your mind, and you reduce every more your activities and become more dependent. The increase of physical and emotional dependence without appropriate support is the consequence of these factors. El lockdown, el confinamiento o las cuarentenas tienen efectos de protección, claramente, pero también tienen efectos no deseados, ¿sí? Muchas veces esto lleva a más soledad, lo cual tiene sus consecuencias, por supuesto. La falta de ejercicio físico también tiene consecuencias en la salud, porque en primer lugar produce mayores dolores o mayor incidencia del dolor, y también está nuestra mente funcionando permanentemente y movemos menos el cuerpo, o sea, hay menos ejercicio físico, lo cual lleva al factor clave aquí, que es una mayor dependencia. Esa es la gran consecuencia que estamos observando, un aumento de la dependencia sin el apoyo adecuado. So, United Nations has published the key priorities for action for old people. First, to ensure that difficult healthcare decisions affecting older people are guided by the commitment of dignity and the right to health. You know that in the trigger sessions in hospitals to decide who will go to the intensive care or not, very often old people are systematically excluded, and this is not fair. Tenemos entonces las prioridades de las Naciones Unidas, las principales prioridades para acciones con personas mayores. En primer lugar, asegurar que las decisiones difíciles dentro de lo que es el sistema de salud y que afectan a las personas mayores estén basadas en un compromiso para con la dignidad y el derecho a la salud. Esto se traduce en, por ejemplo, la situación de triage, o la situación de decidir quién va a la terapia intensiva y quién no, en la cual muchas veces las personas mayores quedan excluidas, y esto es definitivamente injusto. Strengthening social inclusion and solidarity during the physical distancing
increase the sense of belonging is very important. Very often the lockdown provokes this feeling that you don't belong anymore for the society and community, and that your value now is less than zero. En segundo lugar, fortalecer la inclusión social y la solidaridad durante el distanciamiento social y aumentar este sentido de pertenencia. Muchas veces se observa durante las cuarentenas que los ancianos piensan que ya no pertenecen a la sociedad y que su valor es inferior a cero. In the beginning of the pandemic, we have assisted that the majority of the decisions concern the young people. Well, the United Nations says that we have to pay attention for the full integrate a focus on older persons into the socio-economic and humanitarian response to COVID. Al principio de la pandemia de COVID-19 se pensaban en las decisiones solamente orientadas hacia los jóvenes. Bueno, ahora las Naciones Unidas han decidido integrar dentro de lo que son la toma de decisiones, integrar a la tercera edad en las respuestas que se da a esta pandemia. And finally, to expand participation by older persons, share good practices and honest knowledge and data is the last recommendation of the United Nations. La última recomendación de las Naciones Unidas es expandir la participación de las personas de la tercera edad y compartir buenas prácticas y también recolectar todo lo que es datos y conocimiento. So I thank you very much for the opportunity to share this information with you. I invite you all, psychiatrists, young psychiatrists, to become a member of the section of Old Age Psychiatry of WPA. You have here the web page. You can access the joint sections and send your name, and we will be very happy to see you belong as us. Quiero agradecerles mucho por su atención y quiero invitar a todos los psiquiatras que haya en esta sala virtual a que se unan al Old Age Psychiatry Section, o sea, la sección de psiquiatría de la tercera edad de la WPA, de la World Psychiatric Association. Me va a dar mucho gusto ver alguna de sus caras unirse a esta asociación y les agradezco mucho por su atención. And finally, I would like to thank Catalina Sarraceno for the translation. You are very useful for me. Thank you very much. Thank you very much, Professor Lima. Me agradece a mí por mi trabajo de traducción. Gracias.